quiero compartirles del tema de la oración, entendiendo la oración. Es importante entender la oración. ¿Por qué oramos? ¿Qué sucede cuando oramos? Porque en la parábola del sembrador, el Señor Jesús, cuando habla de traer fruto de la palabra, dice que cuando uno oye la palabra y no la entiende, viene las aves de los cielos, viene el diablo, se roba esa semilla y no hace efecto, no hace mella, no produce lo que debería producir. Pero le he preguntado al Señor, ¿por qué tan poco resultado en este área de la oración que es tan importante que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús se toma el tiempo de enseñar de la oración? No le manda al apóstol que nos enseñe de la oración, no manda al profeta que nos enseñe de la oración. El mismo Señor Jesús dice: no, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y se toma el tiempo de enseñar de la oración. Esta mañana le pido al Señor que el Espíritu Santo de revelación te alumbre para que te des cuenta, para que entendamos qué sucede, para qué oramos y qué sucede cuando oramos, para que tu tiempo de oración sea un tiempo fructífero. El libro de Daniel, capítulo 9, tiene allí unos secretos en cuanto a la oración. Daniel era un hombre de oración. Tenía el hábito de orar 3 veces por día, al punto que lo tiraron al foso de los leones por ser un hombre de oración. Y en el capítulo 9, allí los primeros versículos, vemos allí unos principios de oración. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Cuando se da cuenta Daniel que el tiempo había llegado, diga conmigo: el tiempo había llegado. La voluntad de Dios era que el pueblo no era de desecharlos para siempre a las naciones y olvidarse de ellos. Dice: no, solo 70 años, después los voy a traer de vuelta, voy a hacer volver su cautividad, van a regresar. Y usted puede leerlo en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. En ese tiempo el profeta Ageo, el profeta Zacarías profetizaban en el retorno de la cautividad. Y cuando Daniel se da cuenta, es la voluntad de Dios, el tiempo había llegado, la palabra de Dios lo había declarado. Entonces dice: volví mi rostro, comencé a buscar a Dios, comencé a orar, comencé a buscar con ayuno, con ruegos, con cilicio, una intensidad de Daniel. Ahora, la gran pregunta que yo me hago: si Dios dijo que Él lo iba a hacer, era el tiempo correcto, era la voluntad de Dios, era el plan de Dios, ya se cumplió el tiempo. Entonces, ¿para qué orar? Daniel podría haber dicho: qué bueno, voy a sacar la silla aquí al balcón a ver cómo Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer en su tiempo. Ya es el tiempo, esta es la hora. ¿Para qué orar? ¿Para qué rogar? Semana tras semana Daniel allí orando, buscando del Señor, confesando sus pecados, tomando esa posición de sacerdote, de representante de todo el pueblo, y confesando los pecados, no de él porque era un hombre justo, pero como si él hubiese pecado, los pecados de sus padres, de sus antepasados.
Y cuando empecé a mirar esto, digo yo, bueno, pero entonces, si es el tiempo de Dios, la palabra fue dada, ya la promesa está dada, Dios dijo que Él lo va a hacer, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos? Y allí viene lo que les quiero enseñar esta mañana, para donde nos perdemos en cuanto a la oración. Y tiene que ver esto con la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Y cuando vemos la voluntad de Dios, cómo funciona la voluntad de Dios, ahí se te va a abrir el entendimiento y vas a saber por qué oramos, y vas a saber cómo orar, y vas a experimentar un resultado fruto de la oración como nunca antes lo has experimentado. ¿Cuántos están listos para entrar a esa dimensión de oración? Yo también. Ahora, hay tres dimensiones de la voluntad de Dios. Vemos primero que la voluntad de Dios es soberana y secreta. Esa es una dimensión de la voluntad de Dios. Soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No le pide permiso a usted o a mí. De hecho, nos damos cuenta de la voluntad de Dios cuando ya estamos viendo lo que está haciendo, porque ni siquiera Dios tiene su secreto. Te voy a dar un par de escrituras para que lo veas. En Hechos capítulo 1, rápidamente, los discípulos le preguntaron al Señor en el versículo 6: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando el Señor resucitó, entonces los discípulos pensaban, bueno, ahora sí, va a correr a los romanos, el Señor va a entrar triunfante a Jerusalén, se va a sentar en el trono, nosotros vamos a ser los apóstoles, los ministros del nuevo reino de Israel. Y cuando el Señor les dijo, yo ya me voy al cielo, aquí les dejo la chamba, hasta que yo venga, ocúpense, quedaron medio descolocados todavía, no entendían muy bien esto. Y le preguntan, ¿vas a restaurar ahorita el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor Jesús, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, hay cosas que Dios solo sabe, Él las hace, Él va a cumplir, y no nos incumbe a nosotros, y el Señor ni siquiera se molesta en informarnos, es secreto. Mire otra escritura, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, lo vamos a ver un par de veces a este versículo, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas, digan conmigo secretas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que son secretas, hay cosas que Dios las tiene allí, Él sabe cuándo, cómo, para qué y por qué. Bien, esa es una dimensión de la voluntad de Dios. Ahora, por el otro lado tenemos la voluntad permisiva de Dios. Las cosas que Dios permite, no necesariamente porque Él se agrada de lo que está sucediendo, pero lo permite por una razón u otra. Tiene que ver con la voluntad del hombre. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, la Biblia nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen conmigo amén? Dios no quiere, dice Él, el Señor tarda como si fuera que demora su venida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía tiene que ser salva. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero hay gente que insiste en perderse. Y Dios dice, bueno, pues si esto es lo que quieres, pero no es la voluntad de Dios, es la voluntad permisiva. Dios lo permite, pero no es la buena voluntad de Dios. Es decir, Dios a veces permite cosas que sucedan dentro del plan soberano de Dios, porque nada se le escapa fuera del plan soberano de Dios. Pero hay un área donde Dios permite cosas por un tiempo que sucedan hasta el cumplimiento de los tiempos, y después Dios dice, bueno, ahorita se va a hacer lo que yo digo, porque ya les di chance de que ellos hagan lo que quieran, y miren el desastre que hacen.
La voluntad revelada de Dios. Número 3, la voluntad revelada de Dios. Y aquí es donde el secreto de la oración entra en juego. La voluntad revelada de Dios la voluntad revelada de Dios es aquella buena voluntad. Mire Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad revelada de Dios es su voluntad agradable y perfecta. Esta es el área de la voluntad de Dios en la cual Él nos invita a ser partícipes de ella. Cuando Dios te revela algo, cuando el Señor nos revela su voluntad, es porque nos quiere que nos involucremos como hijos de Dios, seamos partícipes de esa voluntad. Daniel se dio cuenta que era la voluntad de Dios que el pueblo de Dios regresara de su cautividad. Se dio cuenta que era el tiempo de Dios. Se dio cuenta que era la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, que el tiempo de disciplina se acabe y ahora el tiempo de restauración comience. Sin embargo, también se dio cuenta que no pasaba nada, que había llegado el tiempo, era la voluntad de Dios, la palabra de Dios lo había declarado, el profeta lo había declarado. Sin embargo, el edicto del rey todavía no había sido ordenado. Entonces Daniel se da cuenta, como era un hombre de oración, y se pone a orar y se pone a buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le gusta que le rueguen? No. Pero Dios revela su voluntad porque quiere que tú y yo seamos partícipes de esa voluntad, como embajadores del reino de Dios. Mire el profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 36. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y yo lo haré. Hablando de la restauración de Israel. Dice, yo lo he hablado y yo lo voy a hacer. Si Dios lo ha hablado y Él dice que Él lo va a hacer, ¿para qué orar? Pero mira el versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dios dice, esto es lo que yo quiero para tu vida. Esto es lo que yo quiero hacer en tu casa. Esto es lo que yo quiero hacer en tu colonia. Esto es lo que quiero hacer en tu ciudad. Y ahora te doy a ti el poder y la autoridad para hacer cumplir aquello que yo voy a hacer. Y espera a ver quién le va a creer, quién se va a poner a orar, quién va a ponerse en la brecha y decir, Señor, esta es tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿No nos enseñó el Señor a orar así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino a mi colonia, venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi cuerpo. Este cuerpo que sea un templo del Espíritu Santo y que no sea un templo de enfermedad. Hágase tu voluntad. Como embajadores, como representantes, Dios nos invita a ser partícipes de esa voluntad para hacer cumplir esa voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Daniel se dio cuenta que era la voluntad de Dios y dijo, es el tiempo. Se puso a orar
Y cuando se pone a orar, es como que Dios dice: wow, alguien me cree, y comienza a mover los cielos. Usted léalo allí en capítulo 9, capítulo 10 de Daniel. Ángeles por todos lados, Gabriel por un lado, Miguel por otro lado, arcángeles, guerra, lucha espiritual. No sé lo que tenía que hacer el Señor para hacer cumplir su voluntad, porque un hombre creyó su palabra y se puso a orar. Isaías 45, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El Señor dice: pregúntame cuál es la voluntad, yo te la voy a revelar. Cuando te la revelo, ahora mándeme. Si te lo he mostrado, si está escrito acá, ahora tú tienes la autoridad. Tienes primero la oportunidad, segundo, tienes el privilegio como hijo de Dios, y número 3, la autoridad como hijo de Dios para ser partícipe de esa voluntad que te fue revelada. Si te la reveló, es porque te está invitando para que seas partícipe y hagas cumplir esa voluntad. Y lo hacemos en oración. Cuando nos empezamos a orar y decimos: Señor, haz tu voluntad. Señor, que mis hijos sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que es la voluntad de Dios que nuestros hijos sean salvos? La Biblia lo dice bien claro: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿No es así? Entonces, si yo sé que es la voluntad de Dios, ahora con autoridad puedo ir al trono de la gracia y puedo decirle: Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Obviamente el Señor es el Señor, Él hace lo que quiere y ni te va a pedir permiso ni te va a preguntar. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Pero si está revelada, es porque te está invitando, te está diciendo: hijo, vamos, toma de mis recursos, hazla cumplir, yo te lo he dado. Le dice a Josué: todo lugar que pisare la planta de tus pies te será dado. Como diciendo: pues de acuerdo a tu fe, lo que veas, lo que pises, yo voy a hacer cumplir lo que tú hagas, lo que tú digas. ¿Por qué no vemos tantos resultados? Primero, porque no nos ponemos en oración en serio. Segundo, pues no entendemos lo que sucede en la oración. Pero cuando oramos, Dios se pone a nuestro favor, se pone a disposición nuestra. El Hijo de Dios a la diestra del Padre está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo aquí en la tierra, en nuestros corazones, también está intercediendo por nosotros. La voluntad revelada de Dios. Las cosas van a empezar a cambiar en nuestra vida, en nuestros corazones. Y Dios está esperando, Dios está listo. Dios es con nosotros, Dios está contigo. ¿Hay aquí algún hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, de acuerdo a tu madurez, a tu desarrollo, Dios te está soltando autoridad. Y la mayor autoridad que Dios nos suelta, lo suelta a través de la oración. La oración no es algo que... No. La oración es la arma más poderosa que tiene el creyente. Y Dios... Te vas a dar cuenta cuando un avivamiento está cerca, cuando el pueblo de Dios comienza a tomar su lugar en oración. Cuanto más el pueblo de Dios toma su lugar en oración, la gloria de Dios más comienza a acercarse. Y cuando Dios se acerca, los enemigos como ratas comienzan a desaparecer. ¿Cuántos están listos para que tus enemigos sean esparcidos? Levántese, oh Dios, dice el salmista, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aleluya. ¿Por qué no le tomas la mano a alguien que amas, que quieres, a tu hermano, tu esposo, tu hermana?
Y vamos a orar esta mañana. ¿Y qué vamos a pedir? Primero, como Daniel: Señor, perdóname porque realmente no le he prestado mucha atención a esta de la oración. Pero segundo, vamos a decir: Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria. ¿Cuántos están listos? Levante su voz ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, aquí estamos. Tú levantas un pueblo con autoridad, un pueblo que no tiene miedo, que no tiene temor, un pueblo que conoce tu voluntad, un pueblo que sabe la obra y el poder de Dios. Señor, perdónanos porque muchas veces oramos con timidez, oramos, Señor, tentativamente. Pero Padre, en estos días, levántame. Yo quiero ser partícipe de esta herencia. Yo quiero ser partícipe, Señor, de tu obra en mi casa, de tu obra en mi familia, de tu obra en mi colonia, de tu obra en mi ciudad. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, levanta guerreros, levanta hijos con autoridad, con poder, con entendimiento, para hacer cumplir tu voluntad. Úsanos, Señor, para tu gloria. Levanta tu voz, dile: úsame, Señor, para tu gloria. Estoy listo, estoy dispuesto. Esta es la hora, este es el momento.